en Cristo para abrir tu palabra. Venimos a ti, Señor, reconociendo Recording in que progress. no tenemos sabiduría alguna en nosotros mismos, Padre. Somos ignorantes. Pero tú has dicho que el que falta sabiduría, que te pide a ti, Señor, y tú nos darás a todos abundantemente. Así que es con esa certeza que venimos a tu palabra, sabiendo que tenemos la guía de tu Espíritu y que Él es el que nos enseña. Pedimos también, Señor, que lo que estudiemos no quede tan solo en el ámbito de la teoría, sino que, Señor, sea aplicable a nuestras vidas diarias, Padre, y que podamos ver lecciones que se apliquen, Señor, a nuestra necesidad ahora. Padre, bendícenos, Señor. Pedimos por la hermana Sara, que pidió que oráramos por ella para que quiere hacer cursos de salud, que la bendiga, le dé sabiduría y le des éxito, Señor, en lo que va a llevar a cabo. Bendice a cada uno de nosotros, Padre, a todos aquellos que están tratando de hacer la obra, que no nos amedrentemos, Señor, sino que llevemos la obra adelante para que, Señor, podamos alcanzar a todos aquellos, Padre, que no te conocen. Bendícenos, Señor, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, entramos a Daniel 11. La semana pasada culminamos con Daniel 10 y vimos, perdón, Apocalipsis 11, ¿qué estoy hablando, Daniel 11? Terminamos con Apocalipsis 10, y que es el capítulo que nos muestra el nacimiento del remanente. Perdón. Cuando comienzan las últimas tres trompetas, las trompetas 5, 6 y 7, se lo llaman los ayes, que son castigos, se puede decir así, contra Babilonia. Está el mundo musulmán, está la quinta trompeta, la sexta trompeta nos muestra el levantamiento del pueblo adventista, el origen del pueblo adventista, del remanente. Y es uno de los ayes, es uno de lo que Dios levanta para la predicación de un mensaje que va a destruir a Babilonia. Y la séptima trompeta entonces nos muestra la destrucción del sistema. Son los tres ayes. Así que Dios levanta al pueblo adventista con el propósito de predicar un mensaje que culmina en la destrucción de Babilonia. Nuestro mensaje tiene poder si es predicado como debe ser predicado. Y vimos de que el pueblo, el remanente se levanta luego de haber estado 1260 años en el desierto, perseguido, el mensaje tergiversado, la verdad del santuario, que es la razón por la cual el remanente existe, ha sido tergiversado, pero la profecía mostraba que al fin de los 1260 años el libro de Daniel iba a ser abierto y que en el año 1844 el santuario iba a ser restaurado, el mensaje del santuario iba a ser restaurado. Y al ser el mensaje del santuario restaurado, de hecho, el remanente ha de volver a existir, la mujer a salir del desierto. Entonces, ahí encontramos el cumplimiento de las fechas de Daniel 12, los 1335, los 1290 y los 1260 días, que es el tiempo en el cual Daniel va a tomar su lugar en los últimos días, al fin de los días. Entonces, los 1798 y 1844 es el tiempo en el cual Daniel va a tomar su lugar y va a ser, el mensaje de Daniel va a ser llevado a todo el mundo. Entonces, en capítulo 10 vemos la experiencia a través de la cual el remanente surge. Y es la experiencia de recibir el libro de Daniel abierto de la mano del ángel, comerlo, que es el estudio del libro de Daniel,
luego trae como resultado un gran avivamiento, una experiencia dulce. Y cuarto, viene ¿cómo se llama? Un desengaño, un chasco, producto de comer el libro de Daniel. Y esa fue la experiencia del pueblo de Dios. Y luego al pueblo de Dios se le da dos cosas. Al fin del capítulo 10 se le da la orden de profetizar nuevamente. En el versículo 11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices nuevamente. Esa orden marca dos cosas. Marca la identidad del pueblo de Dios, que su mensaje está basado en profecía. Así que nosotros, en cierto modo, somos un pueblo profético, porque tenemos un mensaje basado en profecía. Y segundo, marca el levantamiento nuevamente del ministerio profético de un profeta. Y fue en el año 1844, un mes después del chasco, que Elena de White tuvo su primer sueño, su primera visión. Y Dios restaura al pueblo de Dios el don profético que había estado escondido mientras la mujer estaba escondida. El pueblo de Dios siempre ha tenido la ayuda profética, siempre, el pueblo verdadero. Y es una de las marcas que lo identifican. Entonces, el mensaje que se le otorga al pueblo, dice ahí en el versículo 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En el capítulo 14 encontramos el cumplimiento de aquellas palabras. En el capítulo 10 vemos al pueblo levantarse a través del chasco. La experiencia como don se le otorga el libro de Daniel, es a través del pueblo, del remanente, que Daniel se levanta a tomar su lugar en las horas finales del mundo y su mensaje a ser predicado. Y en el capítulo 14, el versículo 6, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El lenguaje es muy similar del capítulo 10, versículo 11, que nos muestra que este versículo es el cumplimiento del capítulo 10, versículo 11, donde se le da la orden de profetizar nuevamente a todo el mundo. Entonces, el evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles es el mensaje profético que lleva el pueblo de Dios a todo el mundo. Es la razón por la cual el pueblo de Dios existe. La iglesia adventista existe con un propósito tan solo. Es la predicación del evangelio eterno y de los tres ángeles, del mensaje de los tres ángeles. Entonces, no es tan solo la predicación del mensaje de los tres ángeles, eso debe quedar claro. Muchas veces nosotros nos concentramos en los tres ángeles y predicamos un mensaje profético, desenmascaramos a Babilonia, hablamos de la marca de la bestia, pero no le damos el énfasis a ese hilo de oro que nos une al pueblo de Dios a través de todas las edades. Y es el mensaje eterno que Dios ha dado a todos sus hijos a través de todas las edades. Entonces, Dios siempre le ha dado a su pueblo una verdad eterna y una verdad presente. La verdad eterna es el evangelio eterno, es lo que une al pueblo de Dios a través de todas las edades, como ya lo dije. Es la realidad del santuario, la realidad del plan de la redención que se manifiesta a través del santuario. Y luego, vamos a estudiarlo en detalle cuando lleguemos ahí, y luego Dios le da a su pueblo una verdad presente, una verdad que se aplica tan solo a aquella generación. El pueblo de Dios siempre ha tenido esas dos manifestaciones, una verdad eterna y una verdad presente. Debemos tener mucho cuidado de exaltar la verdad presente y de disminuir la verdad eterna. Entonces, el evangelio eterno es el contexto en el cual nosotros predicamos nuestra verdad presente.
hemos de llevar a todos a los pies de Cristo. La verdad de la cruz ha de ser exaltada, el conocimiento del ministerio de Cristo en los cielos ha de ser claramente presentado, la fe ha de ser claramente puesto ante los ojos del pueblo, del mundo, porque si no, si presentamos tan solo verdad presente, tendemos a crear una realidad de legalismo, porque la verdad presente toma por garantizado que se está presentando el evangelio eterno, y de esa manera es una verdad balanceada, es una verdad completa. Si no presentamos la marca de la bestia, hablamos del Papa, hablamos de Babilonia, nos concentramos en el juicio y todas esas cosas que no introducen, que no hablan del evangelio en forma clara. El evangelio debe ser presentado claramente porque es el evangelio que salva. Estas otras verdades no salvan. Estas otras verdades no pueden cambiar el corazón. Yo puedo conocer la marca de la bestia, puedo saber que el domingo es el símbolo de la autoridad papal, puedo conocer el Papa, todas esas profecías, y puedo conocerlas en detalle y sin embargo estar perdido. Y tristemente, esa realidad se vive mucho entre el adventismo conservador, porque tendemos a exaltar esto y a disminuir la importancia de la necesidad que tenemos de conocer y practicar y vivir en nuestra vida diaria el evangelio. Eso es lo que nos hace como Cristo. Eso es lo que nos lleva a vivir una vida santa. Eso es lo que nos da el poder de vivir una vida como Jesús, el evangelio. Entonces, muchas veces yo escucho sermones y presentaciones en YouTube que hablan en forma muy detallada en cuanto a lo que está ocurriendo y los detalles de desenmascarar al Papa y todas esas cosas que es necesario. Yo no estoy diciendo que no sea necesario hacerlo, pero no tienen el evangelio, no llevan a la gente a Cristo, no muestran claramente el camino de la redención. Yo no saco nada de predicarle al pueblo que estamos viviendo en las últimas horas, que hay que vivir una vida santa, que hay que consagrarse, que hay que, ¿cómo se llama?, predicar y hablarle en detalle lo que está ocurriendo, con todo el pelo de detalle, si no les enseño cómo alcanzar la victoria, cómo vivir en Cristo, cómo tener la seguridad de la salvación. Y tristemente muchas veces carecemos de esto. Se hacen programas y no se le enseña al pueblo, a las personas, cómo vivir en Jesús, cómo recibir la salvación, cómo tener la seguridad. Si yo me muero esta noche, la verdad de la marca de la bestia no me salva. Por eso que dice la hermana White que en cada tema, cómo recibir la salvación. Entonces, el evangelio eterno siempre ha de ser el contexto en el cual se presenta la verdad presente. Si el mundo liberal, el adventismo liberal, solo habla del evangelio y parte del evangelio, no quieren hablar de la verdad presente. Eso es otro error. Hemos de presentar ambas realidades de nuestro mensaje en conjunta, balanceada. Muy bien, vamos entonces al capítulo 11. Capítulo 11, el versículo 1 nos presenta lo que ocurrió el día después, lo que iba a ocurrir inmediatamente del chasco. Dice, entonces fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte. Se le llama la atención a Juan inmediatamente que él sufre el chasco, se le llama la atención al santuario de los cielos. Entonces esto nos muestra la secuencia de los eventos que iban a ocurrir con el chasco. La recepción del libro, el estudio del libro de Daniel, el gran reavivamiento que es la predicación que produjo el libro de Daniel, el chasco, y luego viene
que se llama la atención al santuario en los cielos. Y fue exactamente así. El día anterior el día después del chasco, el 23 de octubre, dos hermanos campo de maíz van hablando primero, después se separan y uno de ellos recibe el mensaje del santuario en los cielos. Textos comienzan a bombardear. ¿Nosotros somos arrendatarios? ¿Perdón, hermana Paola? No, si le apagan el micrófono a la hermana Paola sería bueno. Entonces, esa es la secuencia que ocurre. Se revela inmediatamente ¿cómo se llama? La razón por el chasco. El chasco, las profecías se habían entendido de forma correcta. El chasco vino producto de que Dios había puesto su mano sobre el entendimiento de cuál era el santuario, porque el santuario iba a ser restaurado al pueblo de Dios en el año 1844, después que pasasen por un chasco. Y es exactamente lo que nos apunta la profecía. Bueno, ya lo hemos hablado. Vamos a leer todo el capítulo 11. Pero el patio que está afuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, y donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Muy bien, entonces esas son las dos últimas trompetas. El
capítulo 11 nos lleva a... nos muestra realmente una vez que nos introduce al santuario de las Sagradas Escrituras, desde el comienzo de los 1260 años hasta el fin de la gracia, lo que va a ocurrir con la palabra de Dios. Muy bien, vamos entonces al versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, que es un acto de juicio, se está midiendo el templo, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. En Daniel capítulo 8, versículo 14, Daniel dijo que al fin de 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. La palabra traducida purificado en algunas traducciones también quiere decir restaurado, vindicado, justificado. Y eso es exactamente lo que iba a ocurrir con el santuario en el tiempo del fin. Uno de los aspectos era la purificación del santuario, que es la obra de juicio. El otro aspecto era la restauración del santuario, que se había perdido esta verdad por 1260 años. Y entonces aquí vemos aquella restauración. Se le da una caña de medir a Juan que lo lleva a mirar el santuario en forma detallada. Eso es lo que también ilustra la acción de medir el santuario y de medir a los que adoran en él. Quiere decir, es un acto de juicio a los que adoran en el santuario. Ahora, el santuario se divide en dos grandes secciones, el atrio y el santuario en sí. Y dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. El patio es símbolo de esta tierra. El santuario terrenal celestial está en el cielo y ahí están los hijos de Dios. Por fe ellos adoran en el santuario celestial y siguen a Cristo a través de los departamentos que Él está ministrando allá en el santuario celestial. Entonces, es interesante que el santuario terrenal nos mostraba las distintas secciones del santuario. El atrio era símbolo de la iglesia de Israel. Israel era la iglesia del atrio. La iglesia cristiana era la iglesia del lugar santo. Y el remanente es la iglesia del lugar santísimo. Y es interesante ver de que cuando Israel falló en seguir a Cristo del lugar santo al lugar santísimo, es rechazada. Y la testificación de Esteban antes de morir fue que Cristo estaba en el lugar santo, en el santuario celestial. Antes de morir, él dijo, yo veo al Hijo del Hombre de pie a la mano derecha de Dios. Y lo apedrearon. Y esa fue la última testificación. Israel falla de seguir a Cristo del lugar santo, del atrio al lugar santo, y entonces finalmente es rechazado. La iglesia cristiana, el cristianismo, tanto catolicismo como protestantismo, falla de seguir a Cristo del lugar santo al lugar santísimo y es rechazado, y un remanente toma el lugar. Lo mismo ocurre cuando Israel falla del remanente de Israel, sigue a Cristo y conforma la iglesia cristiana. De la misma manera, en el año 1844, cuando el protestantismo y el catolicismo falló de seguir a Cristo del lugar santo al lugar santísimo, entonces es rechazado y el remanente ahora toma el lugar y va a conformar la última iglesia para llevar el mensaje al fin. Versículo 2 dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte. Entonces aquellos que no han seguido a Cristo, aquellos que están en el patio, entonces son dejados de lado, no son medidos. ¿Por qué? Porque en el juicio entran tan solo aquellos que han sido llamados hijos de Dios. En el juicio investigador, en el juicio que ocurre antes de la segunda venida de Cristo, solamente aquellos que se han llamado hijos de Dios a través de las edades
entran en el santuario, entran al juicio, sus nombres están en el santuario. La iglesia siempre es vista y está en el cielo. Entonces los que quedaron en el atrio, los que están afuera del templo, que no han entrado, que no han traído sus pecados al templo, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, no entran en la primera fase del juicio. Y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. La ciudad santa, por supuesto, representa al pueblo de Dios. Tenemos 3 ciudades en el libro de Apocalipsis. Tenemos a Egipto, es llamado ciudad en el versículo 8. A Babilonia es llamada ciudad en el capítulo 17. Y aquí tenemos a la tercera ciudad, la ciudad santa, que es símbolo de Israel, del pueblo de Dios. Entonces aquí tenemos el pueblo de Dios y los enemigos de Dios, simbolizados por una ciudad. Y entonces ellos, dice, hollarán a la ciudad santa, los gentiles, aquellos que no han recibido el evangelio, que no han entrado al santuario celestial, ellos van a perseguir al pueblo de Dios. Y entonces aquí la profecía vuelve atrás. Nos lleva al principio de los 1200, mismo periodo de tiempo, que el tiempo, la mitad de un tiempo, el tiempo, si la mitad de un tiempo, o los 1260 días. Es el mismo periodo de tiempo. 42 meses son 1260 días. Entonces aquí comenzamos ahora nuevamente. Ahora el ángel le va a mostrar la historia de las Sagradas Escrituras a Juan durante la Edad Media, durante el periodo de gran persecución. Entonces el versículo 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ahí se dedica solo. En el versículo 2 se nos presenta 42 meses y en el versículo 3 se nos habla de 1260 días. Es el mismo periodo de tiempo, el periodo de persecución. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Dice el versículo 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 4. Este simbolismo viene del libro de Zacarías. Capítulo 4. Versículos 1 en adelante. Capítulo 4, versículos 1 en adelante dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Los símbolos son lo mismo. ¿Ves? En Apocalipsis se ven 2 candelabros, aquí hay un candelabro y hay dos olivos. Proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí, diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros.
Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahí se encuentra todo el simbolismo. El que muestra aquí es el ministerio de las Sagradas Escrituras, pero la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. El candelabro en el santuario era símbolo del ministerio de la iglesia, predicando la palabra de Dios al mundo. La luz que nosotros llevamos al mundo es la luz de la palabra de Dios. El libro de Salmos dice que la palabra de Dios es una luz a nuestro camino. Así que la luz de las Sagradas Escrituras en el capítulo 12 de Apocalipsis se nos muestra a la mujer que una de sus luces, parte de la luz que ella lleva, es la luna, y la luna es símbolo de las Sagradas Escrituras. Así que aquí se nos muestra en el capítulo 11 usada que es iluminada con el poder del Espíritu Santo. Si tú no estás siendo guiado en el estudio de la palabra a través del Espíritu Santo, entonces la Biblia tú puedes llegar a las conclusiones más terribles estudiando la palabra de Dios. Lo que le da el poder de luz a las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo. Es por eso que se muestra a los 2 olivos y el aceite que lleva los olivos, que lleva a través de los tubos al candelabro para que brille. El árbol que produce aceite es un símbolo de Jesús, es un olivo. El Señor Jesús fue machacado en el Getsemaní, que era un campo de olivos. Él fue para producir el aceite de las olivas. Las olivas se echan en un molino y el molino aplasta las olivas y eso saca el aceite de las olivas. Bueno, es Jesús al morir por nosotros, al ser machacado, lo pudiéramos decir, en el Getsemaní y en la cruz, entonces abrió los conductos para que pudiese ser derramado el Espíritu Santo sobre su iglesia. Por eso que al llegar Cristo al cielo, el primer don que le otorga a la iglesia al iniciar su ministerio celestial es lo natural, porque la iglesia es la luz del mundo, pero para brillar necesita el Espíritu, pero la fuente de aquella luz es las Sagradas Escrituras. Es por eso que en Zacarías capítulo 4 se da una profecía, y es la profecía sobre Zorobabel, es la profecía que capacita a Zorobabel para llevar adelante la obra de la restitución del santuario. Entonces, en el capítulo 11 es lo mismo. A la iglesia adventista se le ha dado la labor de restituir, de reconstruir el santuario que ha sido hollado por 1260 años. Pero para que la iglesia adventista cumpla esa labor, tiene que tener el poder de llevarla a cabo. ¿Y cuál es ese poder? Es el poder otorgado por las Sagradas Escrituras, las profecías de las Sagradas Escrituras, y dado a nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da el poder para el entender la Biblia, el predicar la Biblia. Y entonces ahora se muestra la historia de las Sagradas Escrituras, que es el fundamento, la autoridad del pueblo de Dios. Es interesante que en esta profecía, en estas 2 profecías, se muestran a la iglesia adventista recibiendo la palabra de Dios como su autoridad y recibiendo el espíritu de profecía, acompañando junto, mano a mano,
con las Sagradas Escrituras. Espíritu de profecía, porque la hermana White dice que ella es la luz menor. Entonces dice, bueno, no es necesario, si entendemos la Biblia no tenemos necesidad del espíritu de profecía. Por algo Dios nos dio el espíritu de profecía. Nunca se escucha, no necesitamos tan solo a Moisés, no necesitamos a Isaías y Jeremías, porque Moisés era la luz mayor en aquellos días. Isaías era luz menor, Jeremías era luz menor, Daniel era luz menor. Cada profeta en sí son luz menor. Es el conjunto de todos los profetas que es luz mayor. Por eso la Biblia es la luz mayor, es el conjunto de todos los profetas, toda la revelación. Elena de White en sí es la luz menor, pero unida a todos los otros profetas, ella llega a ser parte de la luz mayor. Pero tan como ella testificando en sí misma hacia la luz mayor es luz menor. Pero la necesitamos. Por algo Dios nos da el espíritu de profecía en las últimas horas. No tan solo Dios nos dio las Sagradas Escrituras, sino que nos dio la ayuda de un profeta. Si tú y yo rechazamos al espíritu de profecía, tarde o temprano vamos a rechazar de una u otra manera las Sagradas Escrituras. Porque el mismo espíritu que inspiró a los profetas de la Biblia, inspiró a Elena de White. Y Elena de White tiene la misma autoridad que los otros profetas. Ella no tiene una autoridad menor. Ella, si es profeta, tiene la misma autoridad, pero cumple una función distinta. Ella no cumple la función de las Sagradas Escrituras. Ella cumple la función de llevarnos a las Sagradas Escrituras y darnos entendimiento de las Sagradas Escrituras. Así, pero la autoridad es la misma. Si tú rechazas lo que Elena de White dice, estás rechazando la voz de Dios. Porque no es el profeta que habla, es el espíritu que habla a través del profeta. Muy bien, así que en estos capítulos nosotros vemos el paquete completo que Dios le otorga al remanente. Le otorga un mensaje para predicar, le otorga el sistema profético, le otorga la ayuda del espíritu de profecía y la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras. Todo es otorgado al pueblo de Dios. Y le otorga la labor de restaurar el santuario, de llevarlo a cabo totalmente. Muy bien, versículo 4 entonces, del capítulo 11. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Entonces son los que iluminan la tierra. Tienen el aceite necesario para iluminar la tierra y los olivos producen constantemente ese aceite. Ese es Cristo Jesús, produciendo constantemente el aceite, que es el Espíritu Santo, para que los olivos, para que los candeleros produzcan la luz necesaria para iluminar. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Muy bien, ¿cuál fue el profeta en el Antiguo Testamento que trajo fuego del cielo y quemó el sacrificio y como resultado murieron los falsos profetas? Elías. Así que al primer profeta que se nos presenta, son 2 profetas, son los 2 ungidos, dice. Estos ungidos representan a 2 profetas, representan el ministerio de 2 profetas, y el primero es Elías. El lenguaje nos lleva a ver a Elías. El versículo 5, versículo 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva. ¿Quién fue el profeta que cerró el cielo que no llovió por 3 años y medio? Elías. A fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Cuál fue el profeta que convirtió las aguas en sangre y trajo plagas? Moisés. Así que en estos versículos, las Sagradas Escrituras, la predicación, el mensaje de las Sagradas Escrituras está manifestado en el lenguaje de 2 profetas, profeta Elías y el profeta Moisés. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿cuál fue el contexto
en el cual estos dos profetas profetizaron. Elías profetizó en los días de Acab, cuando Acab se casó con una prostituta, una bruja, Jezabel, y hubo una falsa unión entre el rey, que era parte del pueblo de Dios, y esta mujer, que era parte del culto pagano. Ahí viene el ministerio de Elías. Es interesante porque Elías, el espíritu de Elías ha aparecido varias veces. Apareció literalmente con el profeta Elías cuando esta unión ocurre entre el rey y la prostituta, y deja de llover por 3 años y medio en forma literal. Luego Juan el Bautista es llamado Elías por Jesús. ¿Y cuándo testifica Juan el Bautista? Cuando Herodes se casa con una mujer que es una adúltera. Y es interesante de que Juan el Bautista le da un mensaje similar al de Elías a Herodes, pierde él su vida, pero el ministerio de Cristo es 3 años y medio. Que sigue al ministerio de Juan el Bautista. Luego viene la apostasía espiritual, donde la iglesia, la prostituta, se une a los reyes de la tierra, la iglesia, y eso forma la iglesia católica, el papado, y por 3 años y medio proféticos se lleva a cabo y deja de llover. No hay Espíritu Santo y deja de llover, la verdad se pierde, el santuario se pierde por 3 años y medio, y el pueblo de Dios es perseguido como en los días de Elías y en los días de Juan el Bautista. Así que Elías es el profeta que testifica cuando hay la unión de una prostituta, bruja, que se une con el rey. Y lo vemos eso claramente, ese patrón. Ahora, dice que este profeta profetiza durante la Edad Media, profetiza en vestido de cilicio. ¿Cuándo profetizó Moisés? ¿En qué contexto profetizó Moisés? Moisés no profetiza en la unión de Babilonia, porque esa unión de la prostituta con el rey se llama Babilonia en Apocalipsis. Moisés profetiza durante el reinado de Egipto. Él fue el profeta que saca a Israel de Egipto. Y a través de su ministerio, Egipto es castigado. Ahora, es interesante porque en el libro de Malaquías se nos presenta que el ministerio de estos dos profetas va a volver a ser cumplido. El libro de Malaquías dice, hablando del tiempo del fin, dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y el versículo 5, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, que no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces aquí se nos habla de que en los tiempos del fin vienen nuevamente los dos profetas. El profeta Moisés, a través de la ley de Dios, Dios dio su ley a través de Moisés. Él sacó al pueblo de Egipto a través de Moisés. Y Elías es el que predica en contra de Babilonia. La iglesia adventista cumple las dos funciones. A través de la iglesia adventista, Dios da la ley a todo el mundo. Y la iglesia adventista salió de Egipto. Interesante. Pero la iglesia adventista se le ha otorgado también el poder de predicar el mensaje de Elías, que es el mensaje que predica en contra de Babilonia. Así que cumplimos ambas funciones nosotros. Por eso somos un pueblo profético.
Ahora les voy a mostrar cómo es que la iglesia adventista salió de Egipto. Hay una correlación entre la historia de Israel saliendo de Egipto hacia Canaán y la historia de la iglesia adventista. Mrs. White, la hermana de White, dice que nosotros hemos repetido la historia, y el apóstol Pablo dice de que esa historia se escribió como un tipo de aquellos que van a vivir en las últimas horas de la historia de este mundo, aquellos en los cuales ha llegado el fin de la historia. Así que aquella historia refleja la historia de la iglesia adventista. Babilonia cayó. Nosotros proclamamos la caída de Babilonia entre los años 1842 a 1844, pero el poder que estaba gobernando el mundo ya no era Babilonia, sino que era Egipto espiritual. Se los voy a mostrar ahora. Sigamos entonces. Entonces ya identificamos a los dos profetas, el profeta Moisés y el profeta Elías. Distintos mensajes que ministran en dos distintas épocas del mundo. Muy bien, el versículo 8. Versículo testimonio. ¿Cuándo es que estos dos, que los dos ungidos sacaban su testimonio? Bueno, el versículo 3 nos dice que iban a testificar por 1260 días, los 1260 años. Y los 1260 años van desde el año 538 al año 1798. Así que dice, cuando hayan acabado su testimonio, cuando acaban su testimonio vestido de silicio. ¿Por qué están vestidos de silicio? Esta es en la época del oscuranticismo, porque la iglesia de Dios está siendo perseguida, los santos están siendo destruidos, la palabra de Dios ha sido prohibida, esquemada. Toda la experiencia del pueblo de Dios, entonces es una experiencia de luto. Están vestidos de luto durante los 1260 años. Y la profecía, mire lo que muestra, que al final de los 1260 años, ellos acaban su testimonio vestido de lutos. Y mire lo que ocurre, dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Así que han sufrido guerra, han sufrido persecución, están vestidos de luto, pero al fin de los 1260 años, en el año 1798, se levanta un poder que hará guerra contra ellos y los matará. Y le dice que es la bestia que sube del abismo. ¿Quién es esta bestia que sube del abismo? Lo hemos estudiado antes, pero se nos muestra en el versículo 8. Versículo 8 dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Aquí se habla de esa bestia como una ciudad. ¿Cuál es la ciudad? Que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así que aquí vemos el levantamiento del Egipto espiritual, que va a reemplazar a la Babilonia espiritual que reinó durante los 1260 años y que persiguió a las Sagradas Escrituras, al pueblo de Dios. Se levanta aquí entonces el otro enemigo del pueblo de Dios. En el lenguaje de Daniel, el rey del sur. Los reyes, los poderes seculares, los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra que gobiernan el mundo a través de la filosofía del secularismo. Babilonia gobierna el mundo a través de la religión, una religión falsa. Egipto espiritual controla el mundo, las mentes de los seres humanos a través del secularismo. Son las dos filosofías. El secularismo es vivir la vida sin relación a Dios. Y del secularismo nacen el racionalismo, el humanismo, la evolución, nació el comunismo, que es ¿cómo se llama? El hijo directo de este sistema. Entonces aquí tenemos los dos grandes enemigos del pueblo de Dios y tenemos los profetas que ministran durante ese tiempo.
Durante el pueblo de Dios es simbolizado por el profeta Elías. Durante el reinado de Egipto, el pueblo de Dios es simbolizado por Moisés. Interesante, ¿no? De que en el año 1798 cae Babilonia espiritual y se levanta el Egipto espiritual. Nosotros nacemos en el año 1844, así que ¿de dónde nos saca Dios? Dios nos saca del Egipto espiritual. Es por eso que la iglesia adventista es llamada el Israel espiritual. ¿Y con quién, a través de la mano de quién Dios nos saca del Egipto espiritual? A través de la mano de un profeta. Tal cual ocurrió en el tiempo anterior, Dios sacó a su pueblo de Egipto a través de la mano de un profeta. Dios saca al Egipto, a la Israel espiritual a través de la mano de un profeta. Y es interesante que cuando la hermana igual le preguntaron si ella era una profeta, ella dice de que su ministerio toma mucho más que un profeta. Y dice que su ministerio es más como el ministerio de Moisés, porque Moisés era profeta, pero era mucho más que un profeta. Es interesante que ella usa ese lenguaje de Moisés, porque el pueblo adventista sale durante el reinado de Egipto. Babilonia cayó en el año 1798. Nosotros proclamamos la caída de Babilonia, pero el poder reinando es el poder de Egipto. Y cuando Israel sale de Egipto, cruza por el Mar Rojo, que es símbolo de un bautismo, de un gran reavivamiento. Y la iglesia adventista salió de un gran reavivamiento. Y así hay un montón de paralelos en las historias. Cruzan el Mar Rojo y después viene Mara, las aguas amargas. Entonces hay una experiencia dulce, han sido librados de Egipto, cruzan por el Mar Rojo, es una experiencia dulcísima. 3 días después no hay agua para tomar y cuando llegan, están muriendo de sed, llegan a las aguas, son amargas. Entonces ahí es símbolo del chasco, ¿cómo se llama? De la experiencia dulce y luego se vuelve amargo. Y así hay un montón de paralelos que podríamos apuntar. Muy bien, entonces, ¿cuál fue la experiencia a través de la cual Egipto ataca las Sagradas Escrituras? Ataca el ministerio de estos dos profetas, que es testificar por Dios. Fue la experiencia de la Revolución Francesa. Y dice ahí en el versículo 9, dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Literalmente, con la Revolución Francesa se atacó al cristianismo, pero la base del cristianismo que ellos tenían era el catolicismo. Pero se montó un ataque directo contra las Sagradas Escrituras y literalmente se los destruyó por 3 años y medio, literalmente 3 años y medio, que fue el reinado del terror. Se quemó las Sagradas Escrituras en las plazas, no tan solo en Francia, sino que en muchos lugares de Europa, y se proclamó al cristianismo muerto. Entonces aquí se muestra la actitud que estos poderes iban a tener contra las sagradas de la palabra de Dios. Y tienen el ateísmo de Egipto, porque Egipto dijo, ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz? Niega la existencia de Jehová. Tiene la inmoralidad de Sodoma y tiene la enemistad contra Cristo que hubo en Israel en los días en Jerusalén, cuando Cristo fue crucificado. Son las 3 marcas que identifican a este sistema. Es ateo, es inmoral y es enemigo de Cristo y de su palabra. Entonces, la guerra de este sistema es contra la palabra de Dios. Y es interesante que tú y yo vivimos en una realidad tal, vivimos en la realidad del secularismo. El mundo entero vive para este mundo, se ha olvidado de Cristo, se ha olvidado del Evangelio, se ha olvidado de la realidad
perdón, se ha olvidado el mundo entero de que hay, como se llama, una vida eterna que ganar. No, no hay referencia a aquello. Y es una de las marcas identificatorias de este sistema, del sistema de Egipto. Es totalmente secular. Los reyes, los gobernantes del mundo, por los últimos 200 años, han gobernado sin relación a la religión. Se ha separado la iglesia del Estado. Y los gobernantes gobiernan en forma secular. La iglesia no tiene influencia sobre el Estado. Y la actitud, la filosofía, es una filosofía ateísta, inmoral y anticristiana. Y se ha tratado las Sagradas Escrituras como que fuesen un mito. El sistema educacional propaga esta filosofía dentro de la educación y dentro de la población, y ha llevado a volver al mundo en contra del cristianismo y en contra del evangelio. Así que eso se ha cumplido en forma literal. Entonces, la iglesia adventista ha sido levantada para ser Moisés y ser Elías. Durante el gobierno de Egipto somos Moisés. Hemos de exaltar la ley de Dios, la palabra de Dios a ser llevada. Cuando Babilonia viene, entonces cumplimos la labor de Elías, que es predicar en contra de aquella unión de los reyes de la tierra con la prostituta. Entonces Dios levanta al remanente para cumplir aquella función. Y el remanente somos la iglesia adventista, no hay vuelta que darle eso. Entonces, nuestro papel como pueblo somos un pueblo profético. Por eso que Dios nos ha dado la ley de Dios. Dice, he aquí los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Entonces tenemos la labor profética. Se nos identifica en Apocalipsis 12:17, que tenemos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es la manifestación profética dentro del pueblo. Así que tenemos una labor indir el papel de Moisés y el papel de Elías en el mundo en el cual vivimos. Y la única manera de la cual nosotros podemos cumplir esa labor, queridos hermanos, es que hemos de permitir que Cristo haga su obra y estar llenos del Espíritu Santo. El árbol, los olivos representan a Jesús. El aceite representa al Espíritu Santo. Y nuestros pies han de estar totalmente anclados en la revelación de las Sagradas Escrituras. Ha de ser nuestra única autoridad que reconocemos. No hemos de aceptar ni conocimiento científico, ni conocimiento religioso, ni la decisión de juntas, ni de iglesias, ni la palabra de pastores que está en contra de lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Ha de ser aceptado. La autoridad de la autoridad bíblica es la autoridad suprema, y es ahí donde los pies de la mujer se encuentran establecidos. Nosotros somos aquella mujer en las últimas horas de las sagradas, de las últimas horas de este mundo, hermanos. Así que hemos de estar, la vida de Cristo ha de fluir a través de nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, y cómo Cristo vive en nosotros a través de su Espíritu. Hemos de ser bautizados en el Espíritu diariamente. ¿Y cómo recibimos a Cristo y al Espíritu en nuestra vida diariamente? A través de la recepción de las verdades de Jesús, son vida. Así que hemos de ser un pueblo estudioso, pero no tan solo estudioso en forma teorética. Lo que conocemos hemos de practicarlo. Y Dios nos ha dado la ayuda de otra profeta, del Espíritu de profecía, de Elena de White, de los escritos de Elena de White. Y hemos de tomarlos con plena autoridad.
Porque el último engaño, dice la hermana de White, de Satanás contra el remanente es que dejará sin efecto los testimonios. Entonces no se preocupen ustedes que alguien le viene y que le dice que la hermana de White hizo esto y lo otro. No es necesario escucharlo. El ministerio de Elena de White ha sido comprobado ya por más de un siglo que es una profeta verdadera. Nuestra labor ahora es recibir aquello junto con las Sagradas Escrituras y vivirlo, hermanos. Si nosotros vivimos lo que Dios nos dio como pueblo, vamos a hacer una luz maravillosa en este mundo. Así que aquí se encuentran las bases de nuestra identidad. Se encuentra el objetivo del cual Dios nos levantó como pueblo. Y se nos da el secreto de nuestra victoria. El árbol, el aceite, la luz. Y se nos muestra nuestra identidad. Nosotros somos Elías y Moisés en las últimas horas de este mundo. Muy bien. ¿Hay alguien que tenga una pregunta por ahí? Hola, pastor. Bueno, para usted buenos días, me parece. Buenas. Tardes. Mire, mi pregunta es, ¿cómo se puede saber que la ciudad aquí mencionada en el estudio de hoy no se refiere al Vaticano, sino que a otra ciudad? Porque se lo menciona como Egipto, entonces claramente es identificado con el otro poder del libro de Daniel, que es el rey del sur, no el rey del norte. Babilonia es el Vaticano y es identificado en el capítulo 16 como una ciudad que es dividida en 3 partes, cuando se la castiga. Entonces, eso se identifica al papado y a Babilonia, es a través de aquella ciudad. Pero aquí claramente el contexto nos muestra que aquella ciudad es Egipto y no al rey del sur. Este es el lenguaje que viene del libro de Daniel. Entonces, para entender Babilonia y Egipto, debemos de entender Daniel capítulo 11, que ya lo estudiamos, por supuesto. Y si ustedes no lo han estudiado, estamos estudiándolo los días sábados de tarde con la hermana Carolina. Ya estamos cubriendo los últimos versículos del capítulo 11. Pero de ahí viene ese lenguaje simbólico. En el libro de Apocalipsis encontramos las 3 entidades de Daniel 11. Encontramos al pueblo de Dios, identificado por la ciudad santa, y los 144,000, el remanente. Encontramos a Babilonia y la ciudad de Babilonia, y encontramos a Egipto, la ciudad también llamado ciudad. Así que, ¿sí, hermano? Sí, y bueno, adelantándome tal vez un poquitito, en Apocalipsis 17 habla de 8 reinos, si no me equivoco. El quinto y el sexto sería esta misma bestia, Francia. Claro. Tú estás hablando de las 7 cabezas. Las 7 cabezas, esa. Claro, a veces, hermanos, se confunden porque el lenguaje que se nos muestra del renacimiento del papado y que es la 8ª cabeza, o que es el 8º rey, que sale del abismo. Entonces, porque él sale del abismo, se cree que el que sale del abismo aquí es el papado, pero no es así, porque son distintos tiempos. El abismo simplemente es símbolo de la tierra en un estado de caos, de revolución, de oscuridad, de desastres. Es el asiento del reinado satánico. Y lo vimos ya en el capítulo 9, cuando el Islam sale del abismo también. Es el ángel que tiene las llaves del abismo que da origen al Islam, a los musulmanes, al Imperio Otomano.
Aquí en el capítulo 11 vemos que del abismo sale este poder que también está en contra del pueblo de Dios. Y en el capítulo 17 nuevamente vemos al abismo que produce ahora el renacimiento del papado. Entonces, pero los tiempos son distintos. En el capítulo 11 es el año 1798, cuando el papado fue al abismo, fue escondido, murió. Y en el capítulo 17 resurge en su poder a gobernar el mundo cuando es unido a los reyes de la tierra. Entonces nos muestra que las condiciones que existieron para que saliese el rey del sur, el Egipto espiritual, que fue la Revolución Francesa, en la tierra en un estado de caos, de crisis, de revolución, de desastre, va a volver a ocurrir, dice la hermana de White, en las últimas horas de este mundo, pero el mundo entero va a estar en ese estado de crisis. Y eso es lo que va a producir que el papado vuelva a tomar su poder. Y es lo que estamos viendo con nuestros ojos. Estamos viendo el mundo siendo llevado a un estado nuevamente de la Revolución Francesa, un estado de absoluto caos, crisis, vienen hambrunas, enfermedades, desastres naturales, viene guerra, de tal modo se escucha, se ha estado diciendo ya tiempo hablando de la Tercera Guerra Mundial, y todo eso va a ser lo que va a producir que el papado nuevamente salga al poder a gobernar el mundo y su herida sea totalmente sanada. Ese es el abismo. Y otra pregunta relacionada con lo mismo. Esta Agenda 2030, de alguna manera, en forma tal vez más encubierta, está un poquito colocando un límite para que este abismo en el mundo suceda. ¿Qué cree usted? Claro, ellos se está manufacturando el abismo. La Biblia nos muestra lo que va a ocurrir. La Biblia no toma el tiempo de mostrarnos lo que está ocurriendo debajo de las escenas. Nosotros vemos los grandes eventos. Nada para exactamente crear ese intercambio de los poderes. Y ahora nuevamente va a ocurrir exactamente lo mismo. Hay un movimiento muy fuerte a través de todo el mundo para crear un estado de absoluto caos para traer el nuevo orden mundial. Y en ese nuevo orden mundial, los reyes le otorgarán su poder al papado, a Babilonia. Dentro de ese marco de tiempo, más o menos se esperaría al 2030. Bueno, nosotros no trabajamos con marcos de tiempo porque el que determina el tiempo es Dios, no los hombres. Pero vemos lo que sí vemos claramente es que hay un movimiento mundial hacia ello, y eso nos muestra que es cumplimiento profético. Entonces, nosotros no trabajamos con tiempo porque hemos sido enseñados por el Espíritu de Profecía que ya no hemos de tomarnos de tiempos, porque la última profecía de tiempo llegó a su fin en el año 1844. Entonces ahora puede que Dios permita que ocurra para el 2030, puede que el Señor lo apure, puede que el Señor lo retrase, pero lo que nosotros vemos es la delineación de los eventos que están ocurriendo, que nos muestran claramente que son señal del tiempo. Claro. Y que hay un apuro, están trabajando, pero a una velocidad increíble para crear un estado de caos total. Se está hablando de que va a haber una hambruna que puede matar hasta 800 millones de seres humanos, van a morir en la hambruna que viene. Entonces, se está manufacturando un abismo. Y lo que la Biblia nos muestra es que viene un abismo. Y debemos de prepararnos para aquel abismo. Perfecto, pastor. Muchísimas gracias. De nada, hermano. Bueno, terminemos, oremos y culminamos. Querido Señor, estamos agradecidos por el conocimiento maravilloso de tu palabra. Cuán linda es, Señor, y cuán sencilla de entender cuando se estudia correctamente, cuando dejamos que tu palabra, Señor, se interprete a sí misma. Padre, nosotros estamos viviendo en momentos tan increíbles. Nuestros ojos están viendo el cumplimiento
de eventos proféticos que hemos, Señor, hablado por décadas. Queremos pedir, Padre, que recibamos la vida de Jesús, que tu Espíritu nos bautice, Señor, y que nuestros pies, nuestra fe esté anclada en las grandes verdades de tu palabra, que tu palabra sea, Señor, nuestro fundamento, que nuestra fe, Señor, esté establecida en una, así dice el Señor, que amemos tu palabra, que vivamos de acuerdo por ella, y que, Padre, también tengamos el gozo de vivir en obediencia a la luz que nos has dado a través del espíritu de profecía. Oh, Padre, hay tanta oscuridad incluso dentro de tu pueblo, tanta confusión, hay tanta desobediencia. Hemos abandonado, Señor, el conocimiento que nos has dado. Estamos viviendo en desobediencia, en tantos aspectos, en apostasía. Queremos pedir que tú cumplas tu palabra, que en las últimas horas de este mundo derramarás tu espíritu sobre tu pueblo, en la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hazlo, Señor. Prepáranos para la hora que viene sobre este mundo. Y haz que seamos como Elías, como Moisés, Señor, fieles a tu llamado, pase lo que pase, que prediquemos el mensaje que nos has dado fielmente, Señor, y que podamos, Señor, tener el gozo, que nuestros ojos vean a Cristo venir en las nubes de los cielos. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo para todos. De igual manera, Gracias.